La relación con tu madre moldeó la forma en que te ves a ti mismo más de lo que imaginas. Si ella hizo esto, es posible que hoy cargues con inseguridades que ni siquiera sabes de dónde vienen. Muchas personas creen que la autoestima es solo una cuestión de actitud, que con suficiente confianza o pensamiento positivo podemos superar cualquier inseguridad. Pero la realidad es mucho más profunda. Nuestra percepción de nosotros mismos no se construye de la noche a la mañana. Se forma en la infancia, en los primeros años de vida, en la manera en que nuestra madre nos trató, en las palabras que nos dijo, en los gestos que nos dio o nos negó. Carl Jung explicaba que el inconsciente se moldea a través de experiencias tempranas. Nuestra mente no nace vacía, sino que absorbe todo lo que nos rodea, especialmente de nuestras figuras de apego. Y la madre, siendo el primer vínculo que tenemos con el mundo, es quien tiene el mayor impacto en nuestra identidad. Si creciste con una madre que te apoyaba, que te enseñó a confiar en ti mismo, es probable que hoy sientas seguridad en lo que eres. Pero si tu madre fue crítica, distante, sobreprotectora o emocionalmente inestable, puede que aún lleves dentro de ti los efectos de esa dinámica, incluso sin ser consciente de ello. Tal vez te ha pasado. Te cuesta tomar decisiones porque sientes que siempre necesitas la validación de alguien más. O cuando logras algo, en lugar de sentir orgullo, sientes que no es suficiente, que podrías haberlo hecho mejor. O quizás vives con el miedo constante de decepcionar a los demás, como si tu valor dependiera de no cometer errores. Nada de esto surge de la nada. Son huellas de la infancia, ecos de una relación que nos marcó antes de que siquiera tuviéramos la capacidad de entenderlo. Imagina a un niño pequeño que con entusiasmo le muestra un dibujo a su madre. Está esperando que ella lo mire con orgullo, que le diga que hizo un buen trabajo. Pero en lugar de eso, su madre lo corrige. Le dice que podría haberlo hecho mejor o peor aún, lo ignora por completo. Ese niño no solo está recibiendo un comentario, está aprendiendo algo sobre sí mismo, que sus esfuerzos no son suficientes, que lo que hace no tiene valor, que debe esforzarse más para ser visto. Ahora ese niño ha crecido, es un adulto que trabaja duro, que se exige demasiado, que nunca se permite celebrar sus logros porque, en el fondo, sigue sintiendo que nada de lo que hace es suficiente. Pero lo que no sabe es que esa voz crítica que lo persigue no es suya, es la de su madre, convertida en su propio diálogo interno. Esto no significa que todas las madres tengan la intención de hacer daño. Muchas de ellas actuaron desde su propia historia, desde sus propias heridas. Pero la intención no cambia el impacto. Si alguna vez te has sentido insuficiente, si dudas de tu propio valor, o si buscas constantemente la aprobación de los demás, es posible que haya algo más profundo detrás de ello. Y es ahí donde entra la pregunta clave. ¿Qué tipo de relación tuviste con tu madre? En este video, vamos a explorar cómo ciertos comportamientos maternos pueden afectar la autoestima, incluso décadas después de haber dejado la infancia atrás. No se trata de culpar, sino de entender. Porque solo cuando tomamos conciencia de lo que nos ha condicionado, podemos empezar a liberarnos de ello. Ahora, para entender mejor este impacto, primero debemos analizar cómo la relación con nuestra madre es el primer espejo en el que aprendemos a vernos. Y ahí es donde comienza nuestro camino hacia la sanación. Desde el momento en que nacemos, nuestra madre es el primer espejo en el que aprendemos a vernos. A través de sus gestos, de sus palabras y de la manera en que responde a nuestra presencia, comenzamos a construir la imagen de quiénes somos. Carl Jung y otros psicólogos explicaban que en los primeros años de vida se forma la impronta infantil, un proceso en el que absorbemos las experiencias emocionales más tempranas y las convertimos en la base de nuestra identidad. No nacemos con una idea clara de nuestro valor, la aprendemos a partir de cómo nos tratan quienes nos rodean, y nadie tiene más influencia en esta etapa
que nuestra madre, si ella nos miró con amor, si nos hizo sentir importantes, si respondió a nuestras necesidades con ternura, aprendimos que somos valiosos, que merecemos atención y respeto. Pero si su mirada estaba llena de juicio, si sus palabras eran más críticas que alentadoras, si constantemente nos comparaba o nos hacía sentir que no éramos suficientes, entonces internalizamos esa voz como nuestra propia autocrítica. Imagina a un niño pequeño que dibuja con entusiasmo, esperando mostrarle su obra a su madre. Con los ojos brillantes, le extiende el papel, esperando que ella sonría y le diga que hizo un gran trabajo. Pero en lugar de eso, su madre apenas mira el dibujo y le dice: «Te saliste de la línea», o peor aún, no dice nada y sigue con lo que estaba haciendo. En ese momento, algo se graba en el inconsciente del niño. No es solo un dibujo rechazado, es un mensaje que dice: «No soy lo suficientemente bueno, debo esforzarme más para que me miren. Si no lo hago perfecto, no valgo la pena». Años después, ese niño se ha convertido en un adulto que logra grandes cosas, pero nunca se siente satisfecho. Tal vez tiene un trabajo exitoso, pero siempre siente que podría hacerlo mejor. Tal vez es una persona talentosa, pero cada vez que alguien le hace un cumplido, lo minimiza. Tal vez está en una relación en la que se esfuerza por darlo todo, porque en el fondo siente que debe ganarse el amor. Y lo más impactante es que este adulto no se da cuenta de dónde viene esa sensación. Para él, la falta de autoestima es solo parte de su personalidad. Pero en realidad, es un reflejo de aquella mirada de indiferencia que recibió en su infancia, de aquellas palabras que se convirtieron en su diálogo interno. La autoestima no es solo una cuestión de pensamientos positivos. No basta con repetirse frente al espejo que somos valiosos si en lo más profundo de nuestra psique hay una voz que dice lo contrario. La verdadera autoestima es la percepción profunda que tenemos de nosotros mismos, una percepción que se formó en la infancia y que, si no la hacemos consciente, sigue definiendo nuestras vidas. Si crecimos sintiéndonos vistos, validados y amados, llevaremos esa seguridad con nosotros. Pero si aprendimos que el amor era condicional, que solo éramos dignos cuando cumplíamos expectativas o que nuestra presencia no era suficiente para merecer atención, entonces pasaremos la vida buscando afuera lo que no aprendimos a darnos a nosotros mismos. Ahora, la pregunta es: ¿cómo reconocer si llevamos dentro esta herida? ¿Cómo saber si la relación con nuestra madre dejó marcas invisibles en la forma en que nos percibimos hoy? Para entenderlo, debemos explorar un concepto profundo en la psicología de Jung: la sombra materna y cómo sus inseguridades pueden haberse convertido en nuestras propias creencias. Desde que somos niños, absorbemos mucho más que las palabras de nuestra madre. Absorbemos su energía, sus miedos, sus frustraciones y sus inseguridades. Lo que ella no resolvió en sí misma, lo proyecta en sus hijos sin siquiera ser consciente de ello. Y es aquí donde entra el concepto de la sombra materna, una idea fundamental en la psicología de Carl Jung. Jung describía la sombra como todo aquello que reprimimos en nuestro interior, a menudo porque no fue aceptado en nuestra infancia o porque lo absorbimos de nuestros padres sin cuestionarlo. Son creencias, emociones y patrones que adoptamos sin darnos cuenta y que con el tiempo se convierten en parte de nuestra identidad. Imagina a una madre que, durante toda su vida, ha sentido que no es suficiente. Tal vez creció en un hogar donde la invalidaban constantemente, donde aprendió que tenía que esforzarse demasiado para recibir amor o reconocimiento. Con el tiempo, esa sensación se convirtió en su verdad. Debo darlo todo para ser valiosa. Ahora, esa madre tiene un hijo, y aunque lo ama, sin darse cuenta, comienza a transmitirle ese mismo mensaje. Puede ser a través de la sobreexigencia. Tienes que ser el mejor. Si no sacas buenas notas, estás fallando. No seas mediocre. O tal vez con comentarios más sutiles.
con gestos de insatisfacción, con una mirada de decepción cuando no alcanza sus expectativas. El niño, sin cuestionarlo, absorbe esa idea, no porque sea cierta, sino porque es lo que ve reflejado en los ojos de su madre. Crece con la sensación de que siempre debe hacer más, que nunca es suficiente, que debe esforzarse constantemente para sentirse digno. Y cuando se convierte en adulto, sigue cargando con esa sombra. Tal vez es un perfeccionista que nunca se permite descansar. Tal vez siente que, sin importar cuánto logre, nunca es suficiente. O tal vez teme decepcionar a los demás porque aprendió que el amor no es incondicional, sino que se gana con esfuerzo. Este es el peligro de la sombra materna. Cuando no la hacemos consciente, la repetimos. Lo que nuestra madre no resolvió en sí misma, lo arrastramos nosotros, como si fuera una parte inquebrantable de nuestra identidad. Piénsalo. ¿Cuántas de tus inseguridades realmente te pertenecen? ¿Cuántos de tus miedos, de tus creencias sobre ti mismo, nacieron realmente en ti y cuántos los absorbiste sin darte cuenta? Si creciste con una madre que tenía miedo al fracaso, ¿hoy te sientes paralizado ante la posibilidad de equivocarte? Si tu madre se sacrificaba constantemente por los demás, ¿hoy te cuesta ponerte a ti mismo como prioridad sin sentir culpa? Si ella dudaba de su propio valor, hoy también dudas del tuyo, aunque no sepas exactamente por qué. El problema es que hasta que no reconocemos la sombra, la seguimos viviendo como si fuera nuestra. Pero aquí hay algo fundamental. No tenemos que seguir repitiendo lo que no nos pertenece. El primer paso para romper este ciclo es hacerlo consciente. Es preguntarnos, ¿esta creencia sobre mí realmente es mía o la heredé sin darme cuenta? Y es aquí donde surge una gran pregunta. Si nuestra madre nos transmitió ciertas inseguridades sin intención, ¿cómo podemos diferenciarnos de ella sin sentir culpa o traición? La respuesta está en desmontar el mito de la madre perfecta, en aceptar que ella también tenía limitaciones y en entender que podemos honrar su historia sin repetirla. Desde tiempos ancestrales, la madre ha sido vista como un símbolo sagrado de amor incondicional, sacrificio y protección. En la psique colectiva, Carl Jung identificó el arquetipo de la Gran Madre, una imagen universal que representa tanto la nutrición y el cuidado, como la devoración emocional y la opresión. Este arquetipo puede manifestarse de dos maneras. Por un lado está la madre amorosa, la que da vida, la que sostiene y protege. Pero por otro lado, también existe la madre que absorbe, que impone su voluntad, que demanda más de lo que un hijo puede dar. Es un equilibrio delicado, y cuando se rompe, la relación madre-hijo puede convertirse en un peso que seguimos cargando en la adultez. Uno de los efectos más comunes de esta dinámica es la culpa. Si crecimos con una madre que nos hizo sentir responsables de su bienestar, es probable que hoy sintamos que nunca estamos haciendo lo suficiente por los demás. Imagina a alguien que, desde pequeño, sintió que debía satisfacer las expectativas de su madre. Tal vez ella le decía, «Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así me lo agradeces?», o mostraba tristeza cuando él intentaba independizarse. Sin darse cuenta, ese niño aprendió que su valor estaba condicionado a la felicidad de su madre. Ahora es un adulto que, cada vez que dice no, siente culpa, que se esfuerza en exceso en sus relaciones, que se preocupa más por las necesidades de los demás que por las suyas propias, porque en el fondo sigue sintiendo que tiene que ganarse el amor de la misma forma en que intentaba ganarse la aprobación materna. Este es el dilema interno que muchas personas enfrentan. Se dan cuenta de que su relación con su madre tuvo aspectos dañinos, pero reconocerlo les hace sentir como si la estuvieran traicionando. La sociedad nos ha enseñado que debemos amar y respetar a nuestras madres sin cuestionarlas, que hablar de sus errores es sinónimo de ingratitud. Pero aquí está la verdad. Reconocer la realidad de nuestra madre no es una traición, es un acto de individuación.
Jung explicaba que el proceso de individuación consiste en separarnos de la influencia inconsciente de nuestros padres y construir nuestra propia identidad. Para lograrlo, es necesario dejar de verlos como figuras idealizadas y empezar a verlos como lo que realmente son: personas con luces y sombras, con fortalezas y carencias, con sus propias heridas y limitaciones. Aceptar esto no significa odiar o culpar a nuestra madre, sino entender que no tenemos que seguir cargando con lo que no nos pertenece. No tenemos que seguir repitiendo su historia. No tenemos que sentirnos responsables por sus emociones o por su felicidad. La sanación comienza cuando dejamos de idealizar y aceptamos la verdad sin culpa ni resentimiento. Cuando entendemos que podemos amar a nuestra madre sin permitir que su sombra defina nuestra vida. Pero aquí surge una pregunta importante. Si la relación con nuestra madre ha moldeado nuestra autoestima, ¿cómo influye esto en nuestras relaciones con los demás? ¿Cómo seguimos proyectando estas heridas en la forma en que nos relacionamos con el mundo? Para responderlo, debemos hablar de la proyección materna en nuestras relaciones y cómo, muchas veces, seguimos buscando en los demás lo que no obtuvimos en la infancia. Gran parte de lo que vivimos con nuestra madre no se queda en la infancia. Si no lo hacemos consciente, lo seguimos reviviendo una y otra vez en nuestras relaciones adultas, como si estuviéramos atrapados en un ciclo invisible. Carl Jung llamaba a esto el fenómeno de la proyección. Explicaba que todo aquello que no hemos resuelto dentro de nosotros lo terminamos proyectando en los demás. Es decir, si hubo algo en la relación con nuestra madre que quedó pendiente, buscaremos inconscientemente revivirlo en otros vínculos, sin darnos cuenta de que estamos tratando de obtener en el presente lo que nunca obtuvimos en el pasado. Imagina a alguien que creció sin recibir validación de su madre. Cada vez que intentaba destacar en algo, ella minimizaba sus logros o le decía que no era suficiente. Ahora, ese niño ha crecido, es un adulto que, sin entender por qué, sigue buscando aprobación en todas sus relaciones. En el trabajo, depende de los elogios de su jefe para sentirse competente. Si no recibe reconocimiento, siente que está fracasando. En el amor, elige parejas emocionalmente distantes, porque inconscientemente está tratando de revivir la dinámica de su infancia. Quiere que alguien que no le da atención finalmente lo vea, lo valore, lo ame. Lo más doloroso de esta proyección es que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos repitiendo la misma historia. Creemos que simplemente así somos, que nuestra inseguridad es natural o que simplemente nos toca atraer a personas que no nos valoran lo suficiente. Pero aquí está la gran verdad. El problema no es lo que los demás nos dan o no nos dan, sino la dependencia que tenemos de su aprobación. Cuando hemos crecido sin una base sólida de autoestima, tratamos de llenarla con la validación externa. Necesitamos que alguien nos diga que somos buenos, que lo estamos haciendo bien, que merecemos amor. Pero la realidad es que ningún reconocimiento externo será suficiente si dentro de nosotros sigue existiendo una voz que nos dice lo contrario. Por eso, Jung hablaba de la importancia de la individuación, del proceso de separarnos emocionalmente de la influencia materna y construir nuestra propia identidad. Mientras sigamos buscando afuera lo que no recibimos adentro, seguiremos siendo prisioneros de un vacío que nadie más puede llenar. La autoestima no se fortalece cuando los demás nos aceptan, sino cuando dejamos de depender de esa aceptación. Cuando entendemos esto, podemos empezar a cambiar la dirección de nuestra mirada. En lugar de buscar constantemente la validación en los demás, podemos preguntarnos: ¿realmente necesito que esta persona me apruebe o estoy repitiendo un patrón de mi infancia? ¿Estoy buscando amor o estoy tratando de compensar algo que no recibí cuando era niño? Pero aquí surge la gran pregunta: si el problema viene de nuestra infancia, ¿cómo podemos romper este ciclo?
¿Cómo podemos reconstruir nuestra autoestima desde adentro en lugar de seguir dependiendo de lo que nos den los demás? La respuesta está en el siguiente paso: aprender a sanar la herida materna y construir una nueva autoimagen que no dependa de lo que los demás piensen de nosotros. Desde que somos niños, absorbemos más de nuestra madre de lo que imaginamos. No solo heredamos sus gestos o su tono de voz, sino también sus creencias sobre el mundo, sobre sí misma y sobre nosotros. La relación con ella moldeó nuestra autoestima en formas que a menudo no somos conscientes. Y si queremos sanar, el primer paso es hacer consciente ese patrón. Muchas de las ideas que tenemos sobre nosotros mismos no nacieron en nuestra mente, sino que fueron sembradas en nuestra infancia. Si crecimos con una madre que nos decía que éramos inteligentes, que podíamos lograr lo que quisiéramos, es probable que llevemos esa seguridad dentro de nosotros. Pero si ella nos criticaba constantemente, si siempre encontraba algo que corregir en nosotros, si nos comparaba con otros o nunca nos validaba, entonces es posible que hayamos absorbido esas palabras como nuestra propia verdad. Nos miramos en el espejo y no vemos lo que somos, sino lo que ella nos hizo creer que éramos. Para identificar esto, es necesario detenernos y preguntarnos: ¿qué parte de mi diálogo interno realmente me pertenece? ¿Cuántas de las dudas, de las inseguridades, de la sensación de no ser suficiente, vienen de mi propia experiencia y cuántas son un reflejo de su voz dentro de mi mente? Separar su historia de la nuestra es un acto de liberación. Nuestra madre tuvo sus propias heridas, su propia crianza, sus propios miedos. Tal vez creció en un hogar donde también la invalidaban y sin darse cuenta, repitió ese mismo patrón con nosotros. Tal vez nunca recibió el amor que necesitaba y no supo cómo dárnoslo. Tal vez su manera de protegernos fue haciéndonos sentir que el mundo era un lugar peligroso, llenándonos de miedos que hoy seguimos cargando. Pero lo que ella vivió no tiene por qué convertirse en nuestro destino. No estamos obligados a repetir su historia. Uno de los mayores desafíos de este proceso es cambiar el diálogo interno. Si crecimos con una madre que nos juzgaba con dureza, es probable que hayamos adoptado esa misma dureza con nosotros mismos. Esa voz que nos dice: no es suficiente, podrías haberlo hecho mejor, no cometas errores, no es realmente nuestra, sino un eco del pasado. Pero podemos aprender a sustituir esa voz por una más compasiva, una que nos trate con la amabilidad que quizás nunca recibimos. Cada vez que esa crítica interna aparezca, podemos detenernos y preguntarnos: ¿esto es verdad? ¿Le hablaría así a alguien que amo? ¿Estoy viendo la realidad o simplemente repitiendo lo que me enseñaron a creer sobre mí? La clave está en reemplazar esa dureza con una nueva forma de hablarnos, una que reconozca nuestro valor sin condiciones. Cuando comenzamos a cambiar la forma en que nos vemos, algo dentro de nosotros se transforma. Construir una nueva autoimagen no significa ignorar el pasado, sino elegir conscientemente desde dónde queremos definirnos. No somos el reflejo de lo que nos dijeron, somos el reflejo de lo que decidimos creer sobre nosotros mismos hoy. Imagina a alguien que creció con una madre que nunca lo validaba. Cada vez que intentaba compartir un logro, ella minimizaba su esfuerzo o lo comparaba con alguien más. Ese niño creció con la sensación de que debía esforzarse siempre el doble para ser visto, para ser suficiente. Pero un día empieza a cuestionar esa creencia. Comienza a reconocer sus logros sin esperar que alguien más lo haga. Se permite sentirse orgulloso de sí mismo, sin necesidad de buscar aprobación externa. Y poco a poco, esa sensación de insuficiencia se convierte en una confianza que antes no tenía. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir qué hacemos con él. No podemos borrar lo que nos dijeron o cómo nos hicieron sentir.
pero sí podemos elegir cómo nos definimos a partir de ahora. La sanación comienza cuando dejamos de buscar afuera lo que siempre ha estado dentro de nosotros. Y aquí es donde surge la verdadera transformación. Darnos cuenta de que la madre que realmente necesitamos, la que nos valida, nos cuida y nos acepta, podemos ser nosotros mismos. La madre que tuviste es parte de tu historia, pero no tiene por qué definir tu futuro. Tal vez creciste con carencias emocionales, con la sensación de no ser suficiente, con la necesidad constante de probar tu valor. Tal vez pasaste años esperando una validación que nunca llegó, o buscaste en otras personas el amor y la seguridad que no recibiste en casa. Pero hoy tienes el poder de darte lo que siempre has necesitado. No puedes cambiar la infancia que viviste, pero sí puedes convertirte en la figura que hoy necesitas. Puedes aprender a ser el apoyo que te faltó, a mirarte con la ternura que nunca recibiste, a hablarte con la voz que tanto esperaste escuchar. Ya no eres ese niño que dependía de la aprobación de su madre para sentirse valioso. Ahora puedes construir tu propia percepción de ti mismo, basada en lo que realmente eres, y no en lo que alguien más te hizo creer. El pasado pudo haber dejado marcas, pero no tiene el poder de determinar quién eres. Lo que aprendiste sobre tu valor no es una sentencia, es solo una historia que puedes reescribir. Porque tu autoestima no está en manos de nadie más, solo en las tuyas. No sigas viviendo bajo la sombra de lo que te faltó. No sigas esperando que el pasado se repare a sí mismo. Hoy tienes la oportunidad de sanar, de soltar las cadenas invisibles que te atan a viejas creencias, de construir la confianza que mereces. Tu valor no depende de lo que tu madre te hizo creer. Depende de lo que decidas creer sobre ti mismo a partir de ahora.